Hijitos, ya es el último tiempo, dice el apóstol Juan. Para el apóstol Juan, aquí en 1 Juan capítulo 2, versículo 18, el último tiempo ya comenzó. Y como es el último tiempo, hay una palabra de advertencia seria en este capítulo, en esta sección del capítulo 2, y luego en el capítulo 4 lo vamos a ver también. Si recordamos tantito un poco en el capítulo 1, solo a manera de recordatorio, vimos que esta carta no tiene introducción. Si ustedes vuelven conmigo al capítulo 1, versículo 1, Juan va directo a su punto. Él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan no hace un saludo, Juan no prepara su audiencia, Juan no hace una introducción, él va directo a su punto. Él tiene una urgencia. Y para él ya es el último tiempo, porque ese último tiempo se inició con la primera venida de Cristo. Y ese último tiempo terminará con la segunda venida de Cristo. Pero hay una palabra de advertencia en esta sección, y para Juan, para el escritor de esta epístola, es sumamente seria la advertencia, y es sumamente importante que usted y yo prestemos atención de lo que está sucediendo en esta sección y en lo que él va a hablar, de hecho, más adelante también en esta epístola. Ya es el último tiempo, versículo 18. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, plural. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol cambia de tema aquí drásticamente. Recuerdan que él venía hablando la semana pasada, ustedes escucharon la predicación, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Terminando ahí el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Punto. Hijitos, ya es el último tiempo. Aquí cambia drásticamente el tono de la carta, las palabras, y nos introduce en un ambiente de advertencia, porque hay un gran peligro. El anticristo viene, singular, pero muchos anticristos también vienen, plural. ¿Cuál es la diferencia entre el uso singular y plural? Y eso es lo que vamos a ver aquí también. Pablo utiliza la palabra hijitos para referirse, o da inicio a esta sección, para referirse de una manera amorosa a sus destinatarios que son verdaderos creyentes. Hijitos son aquellos que son verdaderos discípulos de Jesús. Él les habla con mucha ternura, porque ya hemos visto que Juan es así. Aunque es muy severo y muy duro, también es muy tierno. Y esa es la mejor combinación de amor. El amor confronta con firmeza lo que está mal, pero al mismo tiempo es tierno, amable, humilde, compasivo. Juan es así. Esta carta tiene esas dos cosas. Usted ve advertencias serias, duras, confrontaciones duras, pero al mismo tiempo mucha ternura pastoral. Esa es la mejor combinación. Si usted solo es duro, la gente se lastima, pero si usted solo es tierno y nunca confronta lo que está mal, pues estamos permitiendo en algún sentido a veces, o consintiendo el mal. Y eso usted lo puede aplicar a cualquier contexto, en la crianza de sus hijos, en la relación con otras personas y también en el ministerio pastoral. El ministerio pastoral requiere firmeza para confrontar el mal, pero también ternura para tratar con las ovejas del Señor. Pero aquí él cambia de tono drásticamente. Él dice: hijitos, ya es el último tiempo y ustedes oyeron que el anticristo viene. Al parecer esta enseñanza no era nueva. Él no les está diciendo: el anticristo vendrá y les quiero explicar. Él dice: ustedes ya oyeron esto. Así que ellos ya tenían esta advertencia, o al menos el conocimiento de que en el último tiempo se iba a manifestar el anticristo en forma singular. Un hombre tirano, lleno de poder, malvado, que se opone a todo lo que es de Dios. El último tiempo para él empezó. Este último tiempo es el periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, que es la promesa que estamos esperando del Señor también. En segunda de Tesalonicenses, si usted marca nada más ahí, por favor, en su Biblia, porque vamos a regresar a primera de Juan, vaya ahí a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Aquí está el apóstol Pablo.
enseñando a los hermanos en Tesalónica, y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿a cuál venida? ¿A la primera o la segunda? La segunda. Podríamos mencionarlo así para clarificar. Con respecto a la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre singular de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí se está hablando de aquel hombre singular que se va a manifestar en el final de los tiempos, anticipando el día del Señor. Ese hombre engañador, tirano, se opone a todo lo que es de Dios, pero es engañador. Se sentará en el templo mismo de Dios, haciéndose pasar por Dios como objeto de adoración y culto, pero se opondrá firmemente a todo lo que es de Dios y a los creyentes también que estarán en ese último tiempo. A él se refiere ahí en Primera de Juan con el singular. El anticristo viene, ese hombre, ¿sí? Esa es una figura de la escatología que pertenece al estudio de la escatología al final de los tiempos. Pero él usa el singular, pero también el plural. Dice: así ahora, volviendo ahí a Primera de Juan 2, han surgido muchos anticristos, plural. ¿Quiénes son esos muchos? Entonces usted podría pensar: a ver, Juan, ponte de acuerdo, ¿es uno o son muchos? Bueno, ese uno es un hombre singular, particular, que se va a manifestar, pero antes que llegue ese singular, se van a manifestar muchos anticristos. ¿Y qué características tienen? ¿Cómo son? Bueno, eso vamos a estudiar en esta sección. Vamos a darle lectura al versículo 19 en adelante. Estos muchos anticristos, dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, ¿quiénes son nosotros aquí? Algunos comentaristas dicen que nosotros se refiere a un plural apostólico, que eran los primeros apóstoles, pero yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Yo creo que el nosotros se refiere a la comunión de los creyentes, la iglesia del Señor. Esa es mi forma de interpretar nosotros. Salieron de nosotros. Juan se incluye, pero también le está hablando a los destinatarios. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. De los apóstoles solo se perdió Judas, el hijo de perdición, que estaba destinado para perdición. Pero si fuera un nosotros, un plural apostólico, refiriéndose a los 11 fuera de Judas, ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se extravió de la predicación del evangelio. Todos fueron fieles, y la historia de la iglesia data eso, da fe de eso. Todos fueron fieles hasta el final. Así que, ¿de dónde salieron estos muchos anticristos? De la comunión de creyentes. Ese nosotros es un plural que se refiere a la iglesia, a los creyentes. Ahora, salieron de nosotros no quiere decir que dejaron de ser convertidos o creyentes, o que eran regenerados y ahora se desregeneraron. No, salieron de entre medio de nosotros. Y usted dice: Pastor Nelson, ¿cómo usted me prueba eso? Bueno, aquí mismo el texto lo prueba. Dice: porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que dentro de la comunión de los creyentes, dentro de la iglesia de los creyentes, de vez en cuando hay personas que entran a la iglesia por un tiempo, pero que no son verdaderos creyentes, que de vez en cuando incluso adoptan algún tipo de lenguaje cristiano o evangélico, vestimenta, aprenden canciones y dicen: ay, qué padre la música cristiana y me gusta y qué bonito, pero no son verdaderos creyentes. Ahora, hay gente que entra así y que está autoengañada y no son creyentes, pero hay otros que derechamente son falsos y entran con la intención de falsificar.
y de dañar y destruir la iglesia. Así que hay que tener cuidado porque hay algunos entre nosotros que no son verdaderos creyentes y tienen una buena intención, pero no son verdaderos creyentes, no han nacido de nuevo. Pero hay otros que entran encubiertamente con el propósito de sembrar cizaña, sembrar discordia, pervertir la doctrina, destruir a la iglesia, dañar la comunión de los creyentes, enseñar falsedades y oponerse a la verdad. A fin de cuentas, ese es el trabajo de Satanás. Oponerse a la verdad, a veces de una manera muy explícita, a veces de una manera muy engañosa. Y por eso a veces es muy complejo discernir a los falsos maestros, porque son muy hábiles en hablar, porque saben manejar las emociones, porque saben mover a la gente y tienen mucho verbo, pero son falsos. Y la única manera de discernirlo, queridos, es conociendo la verdad. La única manera que usted va a tener para discernir la verdad del error es conociendo la Escritura. Algunos me han dicho así: Nelson, a mí ese profeta de allá se me hace buena gente, como que tiene buen corazón. Eso no importa nada. La pregunta es: ¿predica o no predica la verdad? Y punto. Si es buena gente, si es simpático y tiene muchos amigos y muchos seguidores, eso no sirve de nada. Los que predican la verdad tienen que predicar la Escritura. ¿Y usted cómo puede saber? A través de la Escritura. Y no hay otra manera de evaluar la verdad del error que conociendo la verdad. Hay una palabra clave aquí, si seguimos la lectura. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es una pregunta. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Si ustedes notaron la palabra permanecer, es una palabra clave en esta sección. Vamos a ver 3 marcas de estos anticristos plural que están entre nosotros. Y es una advertencia seria. Mucho más si usted no ha leído la palabra. Para usted que no ha leído la Biblia, para usted que no conoce bien la Escritura, esta advertencia es mucho más seria. Porque está en un estado de ignorancia. Y esa ignorancia bíblica no le permite discernir la verdad del error. Así que este pasaje, a la vez que es una advertencia, es un llamado a los creyentes a estudiar la palabra. ¿Y sabe qué? Yo no puedo leer la Biblia por usted. Y aunque parece lógico, un día mi papá conversando conmigo, yo era un adolescente, quizás hasta preadolescente, no recuerdo la edad, pero un día él me dijo eso: hijo, yo no puedo leer la Biblia por ti. Tómala y empieza a leerla. Tú mismo tienes que llenarte de la palabra de Dios. La lectura que yo hago es para mi provecho y crecimiento, y claro que mi vida te puede bendecir y enseñar a través de la verdad, pero nadie va a leer la Biblia por ti. Tú comienzas a leer la Escritura. Y comencé a leer la palabra, y ahí me puse la primera vez la meta de leer la Biblia completa. Empecé a leer la palabra y empecé a leer la palabra, y entraba a la biblioteca de mi papá y empecé a leer libros, a sacarle de sus libros, y yo veía las notas que él hacía y cuando él rayaba ahí de color y ponía sus escritos. Y de hecho hasta el día de hoy, una de las cosas que yo conservo, que le dije a mi mamá cuando me vino a visitar hace poco más, como 2 años tal vez, le dije: mamá, tráeme la Biblia de mi papá. Mi papá ya está en la presencia del Señor, él ya falleció. Y dentro de mi biblioteca tengo su Biblia, una de tus muchas Biblias, con sus notas y rayados, y huele a él, huele a una Biblia usada, mucho. Y una de las cosas que heredó mi papá a nosotros, sus hijos, es: lea la palabra, amen la Escritura, satúrense de la palabra, porque hay un gran peligro. Y estamos en una era en donde abundan los falsos, donde abundan los hombres que están haciendo mercadería del Evangelio, que se están haciendo ricos por la ignorancia de las personas, por la necesidad de la gente también. Vamos a ver 3 marcas. Primero, de estos engañosos: salieron de nosotros.
¿Qué significa eso? Que abandonaron resueltamente la doctrina que los apóstoles enseñaron acerca de Jesucristo. No permanecieron en la verdad ni en la comunión de los creyentes que practican la verdad. Por eso es sumamente importante, queridos, que usted sea fiel a permanecer en la comunión con otros creyentes que están buscando la verdad también. Ellos salieron de esa comunión porque obviamente no conocieron la verdad, pero rechazaron resueltamente la doctrina que fue enseñada, la enseñanza de Jesús y de los apóstoles que fue enseñada entre los creyentes, y salieron de esa comunión, pero estuvieron allí. Y eso es lo que los hace engañosos. Porque muchos de estos falsos maestros y apóstoles y profetas mencionan a Jesús, mencionan la iglesia, leen versículos de la Biblia. De hecho, hace un tiempo atrás estaba escuchando un video de un pastor, bueno, falso maestro, Guillermo Maldonado, y él estaba enseñando Génesis. Y él estaba usando la Biblia, escuche eso, para decir que la razón por la cual Adán y Eva cayeron es porque el árbol que Dios les prohibió que tocaran simbolizaba el diezmo. Y que como ellos le robaron el diezmo a Dios al comer de ese árbol prohibido, Dios los maldijo. Entonces que el árbol que estaba allí simbolizaba ese porcentaje del fruto del huerto que le pertenece solo a Dios. Y que por eso Dios los maldijo. Entonces, ¿qué creen que hizo con la gente? Así que abran sus billeteras, porque si no Dios los va a maldecir a ustedes igual que a ellos. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? ¿De veras? No, pero está leyendo la Biblia. Abre la Biblia y claro, la pervierte. Y eso es fácil. Es fácil. Es presa fácil para aquellos que no conocen la enseñanza bíblica. Claro, para usted suena ridículo, pero ¿sabe qué? Tiene cientos de personas haciendo fila, entregándole dinero y dinero y dinero y dinero. Escuché que también había citado a un taller apostólico para heredar no sé qué unción que él da, que según él, y la inscripción valía como $7,000 o $8,000 para tener una cita con él y recibir una cosa ahí que él da, no sé qué es, pero pura falsedad, pura falsedad. Y así como él hay muchos. Y lo triste es que muchos van tras de él y tras de muchos otros falsos. Ahora usted dice, Pastor Nelson, ¿por qué llegó tan recio, llegó tan duro después de su viaje, verdad? ¿Le fue mal en sus vacaciones? No, es que es un tema serio, queridos, porque involucra el alma de las personas, la eternidad de las personas. Esto no es un juego. Aquí el Maldonado cree que está haciendo un chiste de hacerse rico a través de la fe, pero la ira de Dios va a caer sobre él por pervertir el evangelio. El evangelio es algo sagrado. La doctrina que hemos recibido es sagrada. Los apóstoles dieron su vida por esta verdad. Todos ellos estuvieron dispuestos a que se les cortara la cabeza, a morir crucificados, a ser aserrados, azotados, golpeados, maltratados por preservar esta verdad. Y nosotros tenemos que tener tal pasión por predicarla y por defenderla. Porque con el nombre de nuestro Salvador no se juega. Y por eso nombro a los falsos por nombre y apellido, porque son falsos, porque pervierten el evangelio del Cristo que amamos. Y eso no es para jugar. Tome en serio la verdad de Dios, porque por esta verdad es digno vivir y es digno morir. Así que Juan se toma en serio este tema. Ellos salieron de nosotros, son engañosos, conocen algo de la verdad, usan la Biblia, usan versículos, usan canciones, pero no conocen la verdad ni conocen a Dios. Segunda marca que muestra este pasaje, dice, salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que su procedencia espiritual es ser hijos de las tinieblas. Son hijos de las tinieblas disfrazados de hijos de luz, pero no son hijos de luz. Ese es su estado espiritual. No es que un creyente pierda su salvación, ni que un regenerado que ha nacido de nuevo, luego pierde ese nuevo nacimiento y vuelve atrás. Eso no lo enseña la Escritura. De hecho, Louis Perry Schaeffer dice que
En el momento de la salvación ocurren más de 30 cosas así instantáneas al momento que un pecador es salvo. Es adoptado, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, es aceptado, es justificado, es perdonado, es sellado por el Espíritu. Más de 30 cosas que ocurren en ese mismo instante. Y usted me tendría que demostrar bíblicamente que todas esas se revierten para que un creyente verdadero pierda su salvación. No existe tal cosa como perder la salvación. No eran de nosotros. Ellos salieron para que se manifieste nada más que son falsos. Pero no es que fueron creyentes verdaderos y que dejaron de serlo. Tercero, ¿cuál es la tercera marca? Versículo 21 dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Y aquí voy a hacer el cambio de la palabra porque usamos Cristo normalmente nosotros en español como un nombre. Nosotros decimos a nuestro Salvador, Cristo, te amamos. Y hay muchas canciones que dicen Cristo, ¿verdad? Y lo usamos como un nombre, pero realmente es un título. La Biblia usa el Cristo con un artículo singular para referirse a Jesús como el Mesías. Christos, el griego, significa Mesías o ungido. Entonces este pasaje sería mejor leerlo en ese sentido. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías o es el ungido de Dios? En otras palabras, la tercera marca de estos falsos es que tienen una cristología errónea. ¿Qué es la cristología? Es la doctrina de Cristo, que es lo que la iglesia históricamente ha creído respecto de quién es Jesús. Nosotros afirmamos que Jesús es 100% Dios, que es la segunda persona de la Trinidad. Afirmamos que Jesús es el Mesías, es el único Salvador, pero que también es 100% Dios y 100% hombre, que se encarnó efectivamente. Creemos que Él es el Señor soberano del cielo y la tierra. Creemos que es el verbo de Dios, el verbo de vida, el logos de Dios. Y toda la declaración cristológica de la historia de la iglesia la afirmamos y reafirmamos a través de la Escritura. Estos hombres niegan finalmente o pervierten la cristología. Y usted puede identificar esta marca con todos los grupos que son pseudo cristianos. Mormones, Testigos de Jehová y otros, y de hecho también el catolicismo romano, han hecho modificaciones o cambios en cuanto a la cristología, lo que creen de Cristo. Ahora, ¿cómo se puede hacer una herejía respecto de la cristología, una desviación? Por ejemplo, negar que Jesús es el único Salvador. Si usted cree que hay otros salvadores aparte de Jesús, está pervirtiendo la cristología histórica de la iglesia evangélica y bíblica. No hay otro camino, es Cristo más nada y Cristo y nadie más. Si usted cree que Cristo más buenas obras lo salvan, también está pervirtiendo la cristología, porque no es Cristo más las buenas obras, es Cristo solamente, solo Cristo. Si usted cree en Cristo más algo o en Cristo no es suficiente como una negación explícita, entonces es una cristología herética. Me gusta esta siguiente frase que usted puede leer: lo que nos diferencia categóricamente de los falsos y herejes grupos pseudocristianos o pseudoevangélicos es dos cosas: nuestra cristología y nuestra bibliología. Son dos marcas que nos diferencian totalmente: nuestra cristología y nuestra bibliología. Lo que creemos y profesamos respecto de Cristo y lo que creemos y profesamos respecto de la Biblia. Nosotros creemos que la Escritura es toda suficiente, que es la revelación completa, verbal, plenaria y final de Dios. Nosotros no necesitamos el libro del Mormón ni el Atalaya que nos interprete lo que la Biblia dice. Nosotros tenemos la unción del Santo, que es lo que dice este pasaje,
Versículo 20. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Nosotros afirmamos que cada creyente tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender la Escritura, ilumina la Escritura y nos da el poder para aplicar la Escritura. No necesitamos un intermediario, no necesitamos el libro del Mormón ni ninguna otra cosa. Y otros grupos pseudo cristianos herejes, como todos los movimientos neopentecostales, ellos creen que la Biblia no es suficiente y necesitan más revelaciones y sueños y éxtasis y experiencias. Dos marcas que nos diferencian categóricamente de los grupos, de estos grupos falsos: nuestra cristología y nuestra bibliología. Si usted va a una iglesia donde les dicen, mira, nosotros tenemos la Biblia, pero ¿sabes qué? Mi pastor trae un sueño fresco cada domingo. Salga corriendo de allí. Salga corriendo de allí. Mira, nosotros tenemos la Biblia, pero también tenemos muchos sueños, profetas, revelaciones. Y el Señor nos trae algo nuevo. Dios no va a revelar nada nuevo. ¿Cómo sé eso? Hebreos capítulo 1. En estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la revelación final y completa de Dios. Dios ya habló. Dios ya habló. Su palabra es todo suficiente. Es perfecta, es inspirada, es plenaria, es total. Nos diferencian nuestra cristología y nuestra bibliología. Así que tres marcas de estos anticristos plural, que están preparando al anticristo, al singular que viene, salieron de nosotros. Son engañosos, tenga cuidado. No todo el que usa una Biblia, no todo el que cita un versículo, es alguien que está predicando la Escritura. Segundo, no eran de nosotros. Salieron solo para que se manifieste, para que se haga notorio, público, visible, que no todos son de nosotros, no todos han nacido de nuevo. Y tercero, tienen una cristología equivocada. Niegan que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y si alguien niega que Jesús es el Mesías, entonces tiene la esperanza en otro Salvador. Y si alguien dice que Jesús no es suficiente para la salvación, entonces va a decir Jesús más otra cosa. Jesús más mis obras, y etcétera. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Este versículo es para los unitarios, que también es un grupo pseudo cristiano. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Hay una distinción, son lo mismo y al mismo tiempo son diferentes. Son la misma esencia y al mismo tiempo dos personas distintas, el Padre y el Hijo. El Hijo no es el Padre. Cuando usted ore, tenga cuidado de esto, queridos. Este es un error común. Y no se preocupe que no va a perder su salvación por esto, es nada más para que aprenda. Cuando usted ore, algunos le están orando a Jesús y luego dicen en el nombre de tu Hijo. Y como le están hablando a Jesús y luego dicen en el nombre de tu Hijo, amén. ¿En el Hijo de quién? No, usted le ora al Padre en el nombre del Hijo. Pero Jesús no tiene hijo. Si usted le está orando a Jesús, no puede decir en el nombre de tu Hijo. Son a veces errores pequeños, no se preocupe. El Señor lo va a perdonar por eso. Pero tenga atención, preste atención. El Padre no es el Hijo no es el Padre, aunque son lo mismo. Es un gran misterio la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, iguales en esencia, unidos en comunión eterna, iguales en poder, en gloria, en majestad, en atributos, pero distintos en función. Pero el Padre no es el Hijo no es el Padre. Pero el que niega al Hijo no tiene al Padre, el que niega al Padre tampoco tiene al Hijo, note eso. ¿Por qué? Porque no se puede llegar al Padre si no es por el Hijo es el único camino. Entonces los que niegan que Jesús es el Cristo, en el fondo le están diciendo a las personas hay otro camino para llegar al Padre fuera de Cristo. Y eso es falso, una cristología herética. Nuestra cristología y nuestra bibliología. Otros pasajes que usted puede llevar a casa, no los vamos a leer, pero me gusta traerlos para que se lleven tarea para la casa. Primera de Juan 4, lo vamos a estudiar más adelante si el Señor nos da vida. Niegan la encarnación de Jesús. Esa fue otra doctrina, otra enseñanza herética, una doctrina de los falsos que fueron enseñando y tratando de meter ahí entre los creyentes. Jesús, no, Él no vino en carne. Era un fantasma que se aparecía de vez en cuando, pero
herejías en cuanto a la encarnación de Jesús. Note, la cristología. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice que ellos niegan que Jesucristo vino en carne. Noten, siempre es la cristología y la bibliología. Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4, niegan al único y soberano Señor, a Jesucristo. Cristo es soberano, Cristo es el Señor, queridos. Segunda de Pedro 2, 1 al 3, dice que estos falsos cristos harán mercadería por avaricia de la fe. Mire, en el Evangelio de la Prosperidad, lo único que prospera son los predicadores. Como que huele mal eso, ¿no? Había una vez un hombre que dijo esto, lo leí por ahí en internet. Si el apóstol me dice que si le doy 100 al Señor, si yo pacto 100 con el Señor me va a regresar 1000, ¿por qué el apóstol no me regala 100 a mí para que Dios le dé a él 1000? Mire, si estos apóstoles falsos creyeran lo que ellos predican, que si tú pactas 100 o das 100, el Señor les va a regresar 1000, ¿por qué ellos no andan regalando dinero por todos lados? Si ellos realmente creyeran la falsedad que predican. Porque es mentira, queridos. Es mentira. Por favor, mire, yo sé, y esto es bien delicado, pero a veces pasamos problemas tan fuertes en la vida, porque la vida trae sufrimiento y dolor. Si usted tiene un hijo enfermo, o está pasando un momento de mucho sufrimiento, yo entiendo que a veces estamos muy vulnerables, pero por favor no haga esas tonteras de que toque la radio porque la señal ungida del profeta, toque la radio y su hijo se va a sanar. O pacte con Dios 100, 200, 500 dólares y Dios le va a sanar a su hijo. No, querido, si Dios te lo quiere sanar, lo va a sanar porque es su voluntad, porque Él es soberano, pero a Dios no se le compra. Sus dones y bendiciones no se le compran, ni con dinero ni con obras, querido. ¿Sí? Porque algunos dicen, voy a portarme muy bien, voy a ir a la iglesia todo este mes para que Dios me dé un trabajo nuevo. A Dios no se le compra con eso. Ni con dinero, ni con obras. La gracia de Dios es soberana. Los milagros de Dios son soberanos. Yo creo en un Dios todopoderoso. Él puede levantar los muertos y hacer lo que Él quiera para su gloria cuando Él quiere en su plan soberano. Pero a Dios no se le compra. Y a veces estos hombres falsos abusan de esa necesidad del ser humano, de esos momentos de dolor, de sufrimiento, de enfermedad. Yo cuando veía a mi papá sufrir con cáncer, querido, yo hubiera dado todo porque él se recupere. Yo hubiera dado todo porque lo amaba con todo mi corazón. Pero al mismo tiempo yo sé que Dios es soberano y que Él está en control de nuestra vida desde ahora y por toda la eternidad. Y ahí aparecen estos falsos, vendiendo un evangelio barato y pervirtiendo la fe. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Como el diablo, dice el pastor David Barceló, como el diablo no sabe quiénes son los escogidos entre los creyentes, ¿verdad? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Él intentará engañar a todos, pero no podrá con los escogidos. Así que como él no sabe quiénes son los escogidos de Dios, dice, voy a mandar a unos falsos a esa iglesia para que destruyan. Pero ¿sabe qué? Si todos nosotros somos fieles en la palabra, cuando venga un falso, todos nosotros vamos a decir, la escritura dice, la palabra dice, escrito está. Y así responderemos al error. Escrito está. La palabra de Dios dice. Ame la escritura, por favor. Estudie la palabra de Dios. Ame este libro. Los lectores conocen la verdad y pueden detectar la mentira exponiéndola a la luz de la verdad. La verdad y la luz son lo opuesto a la mentira y las tinieblas. La verdad. Rápidamente vamos a ver en este pasaje unas marcas que tienen los creyentes genuinos. Porque aquí en este pasaje hay un contraste. Hay un contraste. Dice, salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero noten ahí en el versículo 20, ahí viene el contraste. Dice, pero vosotros. Está hablando de ellos, los falsos cristos, los anticristos, plural. Pero vosotros, ahora ustedes los creyentes, primera cosa dice, ustedes tienen la unción del santo. Ustedes tienen la unción del santo. Y también en esta sección, la palabra clave que les dije que aparece allí, permanecer, permanecer, permanecer. Esa es la primera marca de un creyente,
permanecemos en la verdad. Permanecemos en la verdad. Ahora, ¿puede un verdadero creyente estar equivocado en algún punto teológico? Sí. Sí. Cuando yo llegué al seminario hace 8 años, ya casi 9 años, Dios a través de su palabra me enseñó muchas cosas que yo estaba equivocado. Así que ¿puede un verdadero creyente estar equivocado en algún punto teológico? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que ese creyente a través de la unción del Espíritu Santo va a ser un fiel buscador de la verdad. Va a estar hambriento y sediento por la verdad. Va a buscar respuestas a sus preguntas en las Escrituras. Va a buscar a otros hombres de Dios que han caminado más años en el conocimiento de Dios y su palabra para encontrar respuesta a esas preguntas. Se va a sumergir en este libro buscando la voluntad y la verdad de Dios. Así que permanecemos. ¿En qué verdad? ¿En qué verdad? Ahí está, miren, versículo 24 dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. ¿A qué se refiere? A toda la enseñanza que ellos habían recibido directamente de los apóstoles y del Señor Jesucristo. ¿Y dónde tenemos esas enseñanzas nosotros? En la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer la Escritura, aprender la doctrina y permanecer en ella. Y al mismo tiempo, contender ardientemente, como dice la Escritura, contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Una vez. Gálatas 1:6. Si aún un ángel del cielo, aún nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que sea anatema. No hay otro evangelio. No hay nada nuevo en el evangelio. Dios ya nos reveló todo. Jesucristo es por quien Dios nos ha hablado en estos postreros tiempos. Y aquí tenemos las enseñanzas de Jesús y la doctrina de los apóstoles como el fundamento de la doctrina de la iglesia. Permanecemos en esa verdad. Segunda marca, tenemos la unción del Santo. ¿Qué es la unción del Santo? Es el sello del Espíritu Santo, que está ahí en Efesios 1:13. Ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se recuerdan cuál promesa? La promesa de Jesús. Juan 14, Juan 15. Él les dijo: yo me iré, pero les conviene que me vaya. No los dejaré solos, no quedarán huérfanos. Enviaré al Espíritu de verdad. ¿Y qué va a hacer ese Espíritu de verdad? Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Tomará de lo mío. El Espíritu Santo, el ministerio principal del Espíritu Santo no es centrarnos en el Espíritu Santo, es centrarnos en Jesucristo y en la verdad. En eso fallan muchos grupos carismáticos que son verdaderamente hermanos, pero sí fallan, porque el ministerio principal del Espíritu Santo no es centrarnos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber y les recordará todas las cosas. El ministerio principal es santificar al creyente y llevarlo a la verdad. Darnos discernimiento para entender la verdad, para aplicar la verdad, iluminar la verdad. Nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Quién la tiene? Solo los que han nacido de nuevo, solo los que han sido sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Ese sello que nunca se perderá. Los que han nacido de nuevo. Los que han nacido del agua y del Espíritu. Me gusta esta cita de Robert Jamerson en su comentario que dice: solo los ungidos de Dios en Cristo pueden resistir a los que están ungidos con el espíritu de Satanás, los anticristos, los que quieren apartarlos del Padre y del Hijo y de la verdad. La unción del Santo. Dice: conocéis todas las cosas. Tercera marca de los creyentes genuinos. Conocemos todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, es el maestro de maestros, que permanece y vive en nosotros y que nos enseña todas las cosas. El asunto, queridos, es que tenemos que leer la Biblia para que el Espíritu Santo ilumine ese conocimiento. Es decir que el Espíritu Santo no es que un día usted va a estar durmiendo y usted dice: Señor, por favor, dame conocimiento de la Biblia, y en la noche, aquí está un microchip con todos los versículos que no has leído estos 30 años anteriores. No.
No, no es así. El ejercicio es sencillo. Usted se sienta, ora al Señor, le pide al Espíritu Santo que le muestre esta verdad, que le muestre a Cristo, que ilumine esta verdad y que le dé el poder para ponerla por obra. Dependa totalmente del poder del Espíritu Santo. Si ese Espíritu vive en usted, ese Espíritu responderá a esa oración. Comienza a leer la palabra. Y usted dice, Nelson, ya la leí una vez, no la entendí. Léala por segunda, y léala por tercera, y cuarta y quinta, y hasta el día que Cristo venga. Pase en este libro. ¿Por qué? Porque este libro da testimonio de Cristo. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de Él. Y aquí está su testimonio. Aquí está su persona. Aquí está su gloria. Aquí están sus atributos. Aquí están sus planes. Yo quiero más de Él. Conocéis la verdad, versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Noten que Juan lo da por hecho. Es una tristeza, queridos. Es una tristeza que creyentes, amigos míos, que llevan años en el Evangelio, a veces comparten unas citas en Facebook y digo, Señor, Dios mío, ¿dónde está tu discernimiento? Jamás he leído la Biblia. Es una tristeza enorme que hay cristianos que llevan años en el Evangelio, pero son así de niños en el conocimiento de la palabra. Para ellos esta advertencia es también. Para todos, claro que sí. Pero mucho más si no has leído la Biblia. Mucho más. Eres presa fácil de cualquier error. Y es más, queridos, hasta lo que yo les estoy predicando ahora, vayan a casa y verifíquenlo con las Escrituras. Sea como los cristianos en Berea, ahí en el libro de Hechos, que Pablo les enseñó y ellos no dijeron, es Pablo, pues sí. No, ellos dijeron, escudriñaban para ver si lo que Pablo les enseñaba era cierto. Hágalo usted también. Hágalo usted también. ¿Saben quién es el que tiene la palabra final en esta iglesia? No yo, la Escritura. La Escritura. Permanencia, la unción del Espíritu, conocemos todas las cosas, conocemos la verdad del Evangelio y la verdad encarnada a Jesucristo, lo conocemos. Y en quinto lugar, otra marca de los creyentes es que confesamos a Cristo. Versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Obviamente, querido, no hay ningún cristiano que no pueda confesar a Cristo. Si tú no crees que Cristo es el Hijo de Dios y el Mesías, el Salvador, obviamente no eres cristiano. Todos los creyentes confiesan públicamente, yo creo que Jesús es el enviado de Dios. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es mi Salvador. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre, pero el que niega al Hijo no tiene al Padre. Es decir, que no se puede llegar al Padre, sino es solamente y únicamente a través de la fe en la obra y en la persona de Jesús. Nadie puede decirme que conoce al Padre si no confiesa primero al Hijo. Esa es otra marca de los creyentes. Rechazar a Jesús es equivalente a rechazar al Padre. ¿Por qué? Dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesús, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Pero al mismo tiempo, Juan 6:44, ¿qué dijo Jesús? Nadie puede venir al Padre sino por mí, pero Jesús dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo atraiga. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Así que nadie puede llegar al Padre sino solo a través del Hijo, y nadie llega al Hijo sino a través del Padre. Lo que habéis oído desde el principio, eso permanezca. Lo que habéis oído desde el principio, eso. Si eso permanece en vosotros, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta es la última marca de los creyentes. Tenemos esperanza, queridos. ¿Sabes qué? Si tú conoces a Cristo, tú confiesas a Cristo, tú estás convencido de que Él es verdadero, estarás convencido de la promesa que Él nos hizo. Hay esperanza, queridos.
Los cristianos deberíamos ser conocidos como personas de esperanza. Porque nosotros no vivimos para este mundo. No vivimos para este mundo. Nosotros sabemos que en este mundo hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedad, hay angustia. Este mundo no es nuestro lugar. Hace unos días conversábamos con mi esposa y queremos estar con ella. Este mundo no es nuestro hogar. Tan vacío, tan pobre. A veces estoy tan cansado de las mismas cosas, del trabajo, de ir, venir, ir, venir, ir, venir. Este mundo no es nuestro hogar. Él nos hizo una promesa y yo conozco a mi Cristo, Él no miente. Yo le creo. Esa esperanza es viva y es verdadera. Él nos hizo una promesa, la vida eterna. Nosotros debemos ser conocidos como hombres y mujeres de esperanza, queridos. Es otra marca de aquellos que hemos conocido a Jesús. Como conclusión, primero, para permanecer en la doctrina, siendo fieles a esa doctrina que ya recibimos, que fue dada una sola vez a los santos, debemos primero escudriñar y saturarnos de la Escritura. ¿Cómo puedo permanecer en una verdad que no conozco? ¿Cómo puedo obedecer y practicar una verdad que no conozco? Imposible. Entonces, ¿cuál es el reto para usted? Y yo quiero que usted se vaya con este compromiso y anótelo en su boletín. Estudiaré y leeré fiel y constantemente la Biblia. No seré perezoso espiritual. Deje la pereza espiritual. Lo exhorto en el nombre de Jesús a que deje de menospreciar este precioso libro por el cual Dios nos habló. Le exhorto en el nombre de Jesús que deje su pereza y comience a estudiar la palabra. Segundo, permanecer en la doctrina, pero también en la comunión con los creyentes que son fieles a la verdad, perseverando juntos en obediencia a ella. O sea, yo no quiero que usted se convierta en un monje tibetano y se vaya a las montañas ya solo con su Biblia. No. Esta comunión de creyentes que Dios le dio a su familia. Y esta familia es para que crezcamos juntos, para que conozcamos juntos a Cristo. Y como es nuestro lema, para que atesoremos a Cristo juntos, para que Él sea el centro, para que Él se convierta en nuestro tesoro, para que todo lo que anhelemos sea conocerlo a Él a través de la Escritura. Verlo a Él más precioso, anhelarlo más, desearlo más, amarlo más. Que así sea, permanezca en la comunión con este grupo de creyentes que Dios le ha puesto. No desista, sea fiel en asistir, sea fiel en venir, en escuchar la palabra, en estudiar la palabra. Tantas distracciones. No hay nada más importante que conocer a Cristo y amarlo a Él. En tercer lugar, confesaré a Jesús como el Cristo, como mi Salvador y Señor públicamente y daré testimonio de la esperanza que tengo en Él. Este es el reto. Los que hemos conocido a Cristo, lo confesamos. ¿Cuándo fue la última vez que usted confesó públicamente su fe en Jesús? Que usted le dijo a alguien, hey, yo confío en Jesucristo. Yo sé quién es Él. Dé testimonio de Jesucristo libremente y no tenga miedo. No hay nada de qué avergonzarse. Estaba leyendo el testimonio para terminar. Estaba viendo un video y leyendo algo de un científico apologeta de apellido Knox. Me gusta mucho lo que él escribe y él estaba diciendo que cuando él estaba estudiando en la universidad, en la escuela de ciencia, es científico y todo, uno de sus profesores le dijo, lo llamó a la oficina y le dijo, de una vez por todas abandone la estúpida idea de Dios. Si usted quiere llegar a ser un científico reconocido, abandone ahora mismo esa estúpida idea. Y él le dice, maestro, profesor, con toda humildad, le pregunto, ¿qué tiene usted para ofrecerme aparte de Cristo? Y él le respondió algo así. Y él le dijo, lo siento mucho. No tiene nada que ofrecerme aparte de Él. Yo me quedo con mi Cristo. Queridos, Cristo es. Permanezcamos en la verdad. Andemos en ella. Crezcamos en el conocimiento de la palabra. Y cuando llegue alguno de esos falsos, engañados
con buena intención pero engañados, o esos falsos que son directamente falsos y que Satanás va a enviar aquí, no se preocupe, alguna vez va a llegar uno de esos. Nosotros digamos, ¿sabes qué, querido? Cierra la boca. La palabra de Dios dice esto, no me vas a engañar. La unción del Santo vive en mí y conozco todas las cosas, conozco al que es verdadero, conozco a mi Cristo. No tienes nada que ofrecerme fuera de Él. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, este es un pasaje lleno de advertencia, pero lleno de esperanza también. Porque tu iglesia prevalecerá, los tuyos permanecerán. Solo saldrán de aquí, solo saldrán de la comunión los que no son tuyos. Los tuyos permanecerán en la verdad. Qué bendición, porque nuestra permanencia en la verdad está asegurada. Pero tenemos que ser diligentes en leer tu palabra. Y ese es el gran desafío que hoy tengo a mis hermanos. Que abandonemos la pereza, el menosprecio a este libro tan precioso. Es tu voz, es tu palabra, es tu verdad. Es aquella verdad que salvará nuestras almas. Está en juego la eternidad. Danos pasión, hambre por tu palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro. Que así sea. Que demos testimonio de este Cristo precioso que amamos y adoramos, y que esta iglesia, por la fe en la verdad, siga firme, siga firme, siga firme, porque estamos fundados sobre la roca, la principal piedra del ángulo, Cristo mismo. Y de esa verdad nadie nos moverá. Nadie nos moverá. Que así sea, Señor, que así sea. En el nombre de nuestro glorioso Salvador oramos. Amén.